Las palabras son su herramienta y su modo de vida. Este periodista y escritor es un disfrutón y un aventurero a la búsqueda de nuevos placeres, a veces desde la sofisticación, a veces desde las cosas cotidianas y sencillas que la vida ofrece. Vivir y extraer el jugo a cuanto le rodea es su principal motivación, colocando las cosas y el tiempo en el preciso lugar, como las piezas que conforman un puzzle. Su vida es un viaje impulsado por la vela del amor y la compañía de aquellos a quienes quiere. En Personas que Suman, hoy tenemos el placer de hablar con Jesús Terrés. Buenos días, Jesús. Encantados de tenerte con nosotros en Personas que Suman. Buenos días, Marta. Estoy encantadísimo de estar aquí y me gusta muchísimo lo que hacéis y me gusta muchísimo el concepto de sumar, porque es una palabra bellísima y muy profunda, muy amplia. Sumar son muchas cosas y casi todas son positivas, o sea que encantadísimo de estar aquí. Estupendo, pues vamos a empezar con esa batería cortita de preguntas. Profesión. Escribo. ¿Qué es un hedonista? Alguien que entiende el placer en toda su dimensión. ¿Imaginación o realidad? Bueno, la felicidad quizás sea el punto equidistante perfecto entre esos dos escenarios. Describe tu maleta y lo que hay en ella. Mi maleta está llena de pegatinas, porque me gusta así, no es nada minimalista, es muy renacentista. Y casi siempre está medio hecha, no suelo vaciarla del todo nunca. Y con los años y los viajes y las experiencias, cada vez es más cortita, cada vez viajo más ligero. ¿Cuál es la suma perfecta en un viaje? Experiencias, belleza y la más importante es conciencia. No está nada mal esas tres ingredientes. ¿Algo importante que hayas descubierto últimamente? El egoísmo bien entendido, sobre todo en el viaje. Hay que ser egoísta en los viajes y tienes que hacer lo que te late, lo que te apetezca y ser valiente para coger otros caminos. O no tienes por qué ver ese museo que todo el mundo dice que hay que ver. O no tienes por qué ir a ese restaurante del que no te puedes morir sin ir. No es verdad. Tienes que ser egoísta. ¿Y en qué proyecto estás trabajando ahora? Pues yo siempre estoy metido en muchos proyectos, pero hay dos proyectos que me hacen ilusión. Uno en mi parte más de marcas y comunicación y creación de discursos. Desde Lobo, que es mi agencia, estamos ayudando desde hace un año a Cruz Roja Española con su posicionamiento y con sus narrativas. Y la Cruz Roja es un organismo, un movimiento, que a ellos les gusta decirse, son un movimiento, ¿no? Es mucho más que un organismo o que una fundación o que una organización. Maravilloso y que te arrastra para bien. De personas que suman. Y es muy bonito. Y a nivel más personal, pues estoy empezando a dar pasitos hacia mi segundo libro. Y eso me da mucho miedo porque supone pues un proceso de desnudarse, pero me apetece andarlo. Con el primero tuviste muy buenas experiencias, ¿verdad? Sí, la cubierta es precisamente es de Miguel Lindo, que es el diseñador fabuloso, el hijo de Elvira, y hay un velerito que cruza la portada, que cruza la cubierta sobre un mar azul, y está viviendo una travesía, nunca mejor dicho, el libro hace tiempo que dejó de ser mío, yo simplemente lo lancé al mar y está recorriendo su camino y me está dando muchas alegrías, la verdad. Más de las que esperaba. Fantástico, eso siempre está muy bien. Cuéntanos, ¿por qué y cómo empezaste tu aventura profesional? Pues yo estudié publicidad y periodismo, un poco, tuve una patita en ambas, en la comunicación y en el periodismo, en ambos ecosistemas que están muy cerca y se tocan y a veces se han llevado mal, a veces se han llevado bien, pero siempre han ido de la mano, más o menos. Y es una obviedad, pero hay un punto
que los une, como los ejercicios de matemáticas, que son 2 círculos y hay un círculo en medio, que es contar cosas o armar discursos en torno a, da igual que sea una marca, que ese sería mi parte de la publicidad o de la comunicación, o que sea una historia tuya, o que sea un artículo, o que sea una entrevista con alguien. Entonces, desde el principio a mí lo que me latía era ganas de contar cosas, de armar discursos, de armar relatos y de ayudar a contar. Y mi camino por la publicidad, que son mis primeros años, fundo enseguida, nada más salir de la universidad, me lanzó junto con un socio, que era amigo también, tenía 22 años, o sea, fue un comienzo muy duro. Eras ya entonces muy, sí, muy el emprendedor, el espíritu emprendedor estaba ahí. Aunque en ese momento era más espíritu de ¿por qué no? ¿No? Era un constante ¿por qué no? Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Empezó así, empezó queriendo armar relatos en torno a marcas, organizaciones y instituciones y la valentía que te da la ignorancia y la inocencia. Que le aplicas el por qué no a todo. Oye, pues no, pues montemos una agencia, ¿por qué no? ¿Ha habido algún por qué no? ¿Le hayas dicho que no? Yo suelo ser muy de aplicar el por qué no a todo. Y tengo un punto muy idealista, o sea, muy idealista, el por qué no late muy profundamente en la imaginación, como a todas las personas que somos creativas de alguna manera. Pero también tengo una parte como muy analítica y suelo desdeñar enseguida las cosas que no veo factibles, de alguna manera. Entonces, creo que los proyectos, y eso es bonito, están para hacerse y los viajes están para hacerse y no para que se queden en el espacio de hay que andar. Y siempre he sido un gran defensor de da un primer paso y el segundo ya vendrá. Y cuéntanos tú, como defensor del hedonismo, ¿el lujo y el placer es solo para los que pueden? El lujo y el placer, y soy el Grinch del supuesto lujo, porque llevo años peleándome sin guantes de boxeo, peleándome con palabras, con esa idea retrógrada, desde mi punto de vista, y aspiracional del lujo elitista. No puedo estar más en desacuerdo con esa idea, porque el hedonismo, nunca mejor dicho, que es la capacidad de disfrutar del placer en todos sus sentidos, es que puede estar en una tostada de pan con aceite por la mañana. No tiene por qué estar en un pack gourmet del club del gourmet. No solo está ahí. Lo que pasa es que las empresas lo han hecho bien. Entonces, todo el ecosistema de empresas del mundo lujo en el mundo, que son 2 o 3 conglomerados, no hay tantos, han querido decirle al mundo, no, el lujo es nuestro, nos pertenece. Y si tú quieres decir que amas el lujo, has de llevar este cinturón. Entonces, llevan tantos años vendiéndonos eso que casi no lo hemos creído. Pero bueno, somos algunos pequeños guerreros, como la Galia de Asterix, que pensamos que no, que el lujo no es de nadie. Y además es interesante y muy importante, ¿no? Entiendo redescubrir esas cosas pequeñas, ¿no? Eso que también puede ser, como dices, un lujo, ¿no? El descubrir la maravilla de las cosas sencillas. Sí, y que están, y tiene mucho que ver con ese, cuando me has preguntado cómo es el viaje perfecto, cómo imaginas un viaje, ese tercer impulso que para mí es el más importante, que es la conciencia. De nada te sirve estar, nunca mejor dicho, en un 5 estrellas gran lujo, que ya es un poco molesto que se apropien en la puerta de tu hotel te pongas ahí lujo. Pero bueno, de nada te sirve estar ahí si no estás conectado con tus emociones y no eres consciente del momento. Y eso puede estar en un pequeño momento, en uno grande, en uno mediano, en un día normal. A lo mejor en tus vacaciones no. Entonces es un trabajo personal. De disfrutar en una palabra. De disfrutar de las cosas pequeñas que estamos redescubriendo todos, yo creo, un poco también por las circunstancias. Nos hemos visto obligados a redescubrir los pequeños placeres, a redescubrir el barrio, a redescubrir la tostada de aceite o el trozo de queso.
Pero es que está en los dos sitios. Tenemos que en las cosas pequeñas y en las grandes también. Si es que el placer está en muchos lugares. Siguiendo con esto que estás comentando, en nuestra sociedad desarrollada, ¿tú crees que vivimos bien o nos falta descubrir lo que verdaderamente merece la pena? Yo creo que vivimos escandalosamente bien, y esto es algo que en la relación con Cruz Roja estoy aprendiendo mucho. Somos una minoría. Si miramos el planeta como un conjunto de seres humanos que estamos aquí, hemos aparecido en medio del universo y estamos aquí conviviendo, haciéndolo pues lo mejor que podemos. En mi caso concreto, o sea, mis compañeros, mi mujer, somos un 3% de la población. Somos personas con un trabajo, con una vida digna, con unos derechos sociales, un 3% de billones de personas que no están en un lugar tan... Hemos nacido con muchos recursos positivos que damos por hecho, pero no tendría por qué. Pero hay otra inmensa mayoría que no los tienen y ya está. Y no se trata de justicia o de injusticia, pero yo creo que darte cuenta de eso ya es un cambio. Ya te hace ser consciente de, pues eso, de la suerte que tenemos. Hablo a grandes rasgos. Luego están, obviamente, nuestro día a día, nuestras cosas que pueden ser horribles o positivas, pero somos unos privilegiados. Y tú dices que te sientes, hablando un poco de ese espíritu emprendedor, ¿no?, que comentabas hace un momentito, dices que te sientes artesano. Sí. ¿Un emprendedor es un artesano? Un emprendedor tiene muchos matices, pero artesano también, sí. Nunca lo había pensado, pero sí, porque sobre todo en el inicio, en el comienzo, un emprendedor siempre es alguien que está construyéndose un camino. Y normalmente ese camino, que puede ser un proyecto, puede ser una tienda online, puede ser una tienda física, puede ser un medio digital, o sea, da igual el proyecto que estés armando, pero empieza como en una construcción muy casi manual de esas ideas, trasladarlas, ¿no?, a un camino que empiezas a andar casi entre la selva, ¿no?, porque estamos rodeados de proyectos. Entonces, esos primeros pasos de un emprendedor, sin duda, yo creo que tienen mucho de artesano. Luego ya cuando avanza, pues quizá pueda mutar en otras cosas. Pero de hecho son bonitas las historias, ¿no? Y nos hemos cansado de oírlas, de cómo las grandes tecnológicas, algunas empezaron en garajes, ¿no? Eso es. Y te los imaginas ahí con sus sudaderas, ¿no? Sus hoodies estas de Harvard. Y con fondos familiares, ¿no? Sí. Y, hombre, nunca mejor dicho, Lobo, que es mi agencia, desgraciadamente los primeros meses estábamos en una habitación de casa de mi madre y era como, no hagas ahora la comida porque lo va a oír el cliente. Entonces, ese tipo de cosas tiene mucha artesanía, claro. Es bonito. Y desde tu experiencia empresarial, ¿qué es lo que no hay que olvidar cuando se está al frente de una empresa? Pues yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno que es muy tópico, que es el factor humano, pero no por tópico quiero dejar de insistir. O sea, el factor humano lo es todo. El talento, la gestión del talento, el factor humano, el hospitality, los acuerdos, la humanidad, cómo tratas a tu equipo, cómo tratas al resto. Somos personas comprando cosas a otras personas, somos personas contando historias a otras personas, somos personas conectando con otras personas. Y todas las empresas son eso, todas. Y el otro aspecto, como empresario, como emprendedor, sería la perspectiva. El big picture, que es un concepto que me gusta mucho anglosajón. Cuanta más perspectiva tengas o cuanta más capacidad tengas de verlo, de alejarte y ver el big picture, te ayuda a resituar los fuegos que tú crees que son fuegos. Pero es que a lo mejor en un big picture no es un fuego. Esa perspectiva te ayuda a ver dónde está el faro al que vas y no solo la ola que te está volcando el barco. Muy interesante ese concepto que comentas, porque es verdad que seguramente en el mundo del emprendimiento esas famosas montañas rusas, ¿no?, de la que tantos comentan, ¿no?, ahora estoy arriba, ahora estoy abajo y estoy al final desquiciado. Tener una perspectiva resulta fundamental, ¿no? Sí, y sobre todo cuando hablas con compañeros del sector empresarial, da igual el sector,
del mundo empresarial, son empresarios o gestionan proyectos. Y hay una frase de la que me río para bien mucho. Y cuando ¿cómo estás? Y siempre me dicen, apagando fuegos. Entonces yo pienso, tú lo dices como algo casi positivo, de mira qué currante soy, que soy un hombre o mujer orquesta que está apagando fuegos, pero yo lo veo malísimo. O sea, si tu trabajo es apagar fuegos, es que no estás yendo a ningún sitio. Y si lo aplicases a tu vida personal, que se entiende muchas veces cuando cambias una metáfora y la mueves a otro sitio, la entiendes. Y digo, si en tu matrimonio tu día a día es apagar fuego, no, no sé hacia dónde se dirige. Pues igual. Efectivamente, así es. Y desde tu opinión, ¿cuál es la fase más bonita de un proyecto? ¿Sus inicios o su madurez? Todas las fases son bonitas y pasa igual, y perdóname, Marta, que lo pasa igual con la vida. La juventud es muy bonita, la adolescencia es preciosa porque descubres el mundo y los primeros viajes, y la madurez, hablo desde mi madurez de mis 44 años, es maravillosa porque paladeo más cada cosa. Entonces en un proyecto es igual, el arranque, esa energía de las noches. Yo les llamaba cuando te tienes que quedar de noche a seguir trabajando porque tienes que entregar un proyecto y no te daban las horas, le llamaba de broma en el equipo las noches pizza, mi socio. Hoy toca noche pizza, que era pues pedir unas pizzas para que las trajesen y tal. Entonces, esa energía que no se te acaba de comienzo es bonita, pero también es bonito este momento de disfrutar, de, entre comillas, poder elegir proyectos, sentarte con no quiero llamarlo cliente, sentarte con un colaborador con el que estás construyendo algo y aprender de esa persona desde esta madurez. Hay que aprender a disfrutar de cada momento. ¿Porque crees que la experiencia es un grado? Sí, sí, si no mal vamos. Es que, ¿sabes lo que sucede? Que yo no sé si tienes esa misma sensación, pero a veces pues oímos en las noticias, ¿no? La dificultad de tanta gente de cierta edad, a partir de cierta edad, como que parece que ya no son necesarios en las empresas o en la sociedad y sin embargo hay un potencial enorme ahí, ¿no? Por eso te preguntaba si tú crees que la experiencia realmente es un grado y el emprendimiento senior o el talento que hay, ¿no?, en las empresas de gente senior es muy valioso. Sí, absolutamente. Y desgraciadamente vivimos en un mundo, yo que me muevo mucho en mi parte editorial, colaboro con muchas revistas y me muevo mucho en el ecosistema del lifestyle y de las tendencias y de la moda. Vivimos en un mundo tremendamente cruel. Un mundo que solo quiere mujeres delgadas y bellísimas y hombres y mujeres jóvenes y ya está. Y todo lo que se sale de esos estándares de aprobación social, pues no encaja. Entonces es muy cruel y absurdo, porque estábamos hablando, y yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo, no es una opinión solo mía, que una de las claves en el emprendimiento, en una empresa, es la empatía y es las relaciones humanas y es entender qué quiere la otra parte y la madurez. En algunos casos, que a veces asociamos madurez a inteligencia emocional y hay quien es cazurro con 70 años igual. Pero es más probable que una persona con experiencia en muchas relaciones humanas tenga capacidad de leer los deseos de la otra persona. Entonces, con esa crueldad de la sociedad de dejar fuera a determinados grupos, estamos perdiendo, por ejemplo, esa capacidad que tenemos, y me meto ahí, las personas maduras, de entender las situaciones y de entender a las personas. ¿Y crees que el cambio y la evolución son imprescindibles en las personas, en las empresas? Sí, todo es cambio, ¿no? No recuerdo el filósofo este que decía que vivimos en un río, ¿no? La experiencia es un río y nunca estás dos veces en el mismo, es que no recuerdo quién era, pero es precioso. Nunca pasa dos veces la misma ola, el mismo curso y vivimos constantemente expuestos al cambio. Es tremendo. Lo que pasa es que como las personas en general, yo el primero, pues nos gusta un hogar calentito, un sofá que nos acoja y que si estás bien, que nada cambie, pues cuesta, la gestión del cambio es muy complicada, pero es que el mundo, la empresa, la vida es un constante a ver qué pasa hoy. Entonces,
¿Y qué pasa si el cambio no se produce porque nos quedamos, como dices, ahí anclados en el río, ¿no? En una parte del río y no dejamos que la corriente nos arrastre? Sí, ahí también hay mucho trabajo personal, porque muchas veces esa actitud de no querer ver el cambio, porque el cambio sucede, da igual que tú quieras verlo o no, que tú lo niegues, da igual, el mundo va rapidísimo, las cosas pasan. Entonces, todos, y esta es una gran lección para todos los que queremos hacer cosas, hacer proyectos, tenemos que luchar contra esa rigidez. Hay un libro de un pensador que los emprendedores aman mucho, que se llama Los sistemas antifrágiles, o antifrágil, que va justo de esto, ahora mismo el emprendedor o la emprendedora tiene que entender que el mundo es un constante cambio y entenderlo y casi abrazarlo. Y hablando de cambios, es verdad que el tiempo de pandemia, pues hemos descubierto un montón de cosas, ¿no? Hemos descubierto los comercios locales, incluso pues muchos han vuelto la vista a las zonas rurales. ¿Crees que esto es algo meramente puntual o es posible dar una vuelta a nuestra forma de vivir y de consumir? Yo creo que aquí se cruzan muchas variables y muchas tendencias, pero y se está hablando mucho de cómo las ciudades, sobre todo las capitales como Madrid y Barcelona, ¿no? El suelo está subiendo muchísimo y los profesionales independientes se están volviendo o yendo al campo o a zonas menos pobladas, ¿no? Pero independientemente de esas tendencias un poco casi sociales, lo único que está clarísimo es que todos nos ha sorprendido lo bien que hemos funcionado con el teletrabajo. Esa es una realidad universal o mundial que está cambiando cosas. Está cambiando muchísimas cosas y están habiendo ya movimientos obvios de cómo ciudades, Valencia es un caso, nunca mejor dicho, que se está posicionando casi a un nivel europeo en el ecosistema fintech y startups de, ojo que aquí se vive muy bien. Entonces, como ciudad residencial para tus proyectos, aunque estés trabajando en Londres. Entonces, esto es muy interesante. Como nos hemos dado cuenta que quizá no necesitamos la oficina. Es un cambio abismal. Y con relación a toda la cuestión del comercio local, comentas que la gastronomía no es solo un chef o un restaurante y incluyes en ese círculo pues también productos, su procedencia. ¿Se está recuperando realmente el papel de estos actores también? O hablar de lo rural o del medio ambiente ahora mismo es como también un poco de postureo. Qué interesante, y ahí se mezclan muchas cosas. Por un lado, nosotros desde Guía Hedonista, que es uno de mis proyectos gastronómicos, es un medio transversal que habla de gastronomía, hemos insistido muchísimo siempre que la gastronomía, digamos que la mirada sobre el restaurante, sobre el cocinero, cocinera, jefe de sala, tal, es un 15% del planeta gastronomía. El planeta gastronomía empieza con el pescador que sale a las 5 de la mañana a faenar. Eso es gastronomía también. Con quien está haciendo, con los agricultores, con ganaderos. O sea, todo eso es gastronomía. Con mercados, con tiendas pequeñas. Y después también. La gastronomía es un hecho muy amplio que hemos reducido a una experiencia muy pequeña, que es el restaurante. Pero es mucho más. Es mucho más amplio. Y precisamente por la pandemia, que nos han prohibido los restaurantes, de alguna manera, nos hemos visto obligados. Y me temo que en España, es un pensamiento mío un poco pesimista, muchas veces solo funcionamos por castigo. Nos falta, como autocrítica, nos falta cierta conciencia cívica y aquí la única manera de llevar casco es porque te multen si no lo llevas. Entonces, esta es nuestra realidad. Y que yo creo que quizá vaya cambiando poco a poco con educación, pero en nuestra realidad. Entonces, nos han quitado los restaurantes, nos han quitado el hecho gastronómico y en el momento de que tu día a día tiene que ser los productos que tú compras, yo creo que hay muchas personas que nos habían preguntado, oye, pues no es lo mismo comprar un producto ecológico de cercanía, esta berenjena que compro aquí, que la que ni me pensaba y compraba el sábado. Como hemos tenido el tiempo de ver esas diferencias y de enfrentarnos al producto, yo quiero ser esperanzador y pensar que algunas personas han descubierto esa obviedad, que es que todo es el sector primario.
todo es el producto. Y pasamos a otro tema que no es menos importante, que tú sientes que la familia y pasar el tiempo con los tuyos es muy necesario y fundamental. Sin embargo, en la sociedad, desgraciadamente, cada día vamos más deprisa, ¿no? Y a veces pagamos peajes, especialmente en lo que a relaciones se refiere, ¿no? ¿Nos darías alguna receta para sobrevivir al entorno? Precisamente, qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Precisamente el mundo emprendedor, el mundo de emprendimiento, si me dejas ser crítico, ahí tiene mucho margen de mejora en esa conciliación familiar, vital, y premia demasiado, y eso, desde mi punto de vista personal, no quiero extenderlo a nadie, es mi opinión, premia demasiado y de manera errónea el esfuerzo por el esfuerzo. Y a mí me agota y me aburre cuando oigo a un empresario decir, presumir de sus pocas horas de sueño o de que ha puesto un colchón en la empresa. Manda un mensaje tremendo y muy negativo, y es que eres simplemente tu éxito profesional, y no es así. Eres muchas cosas. Tu proyecto profesional es una parte de tu vida. Luego está tu familia, tus hijos, tus padres, tu tiempo con tus amigos. Y el ecosistema empresa a veces no quiere ver eso, o no lo ve, o lo castiga, o mira que solo quiere hacer sus 8 horas e irse a casa. Pues es que yo creo que es más listo que tú, porque tiene una familia y o quiere disfrutar de hacer surf. O es que a lo mejor tu idea del éxito está un poco podrida. Sí, porque digamos que la idea del éxito es muy variable, ¿no? De unos a otros, y en efecto consideramos un éxito, o alguien considera un éxito que para otro pues es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, a mí hace unos años tuvimos un diseñador que era chileno, se llamaba Denis, muy bueno, que seguimos trabajando, que dijo, quiero trabajar la mitad. De 8 horas, 4. Y nosotros era un poco, uy, ¿qué ha pasado? Tal, ¿estás descontento? Y dice, no, pero es que prefiero ganar menos, pero quiero por las tardes hacer surf. Y eso pasó hace 8 años. Yo no lo entendí y pensé, joder, qué poco ambicioso. Eso es lo que pensé. Y pues hoy en día me río y me disculpo y le digo, tío, ¿qué razón tenías? ¿Cuántas tardes de surf has disfrutado? Y daba igual ganar un poquito menos, ¿qué más da? Tú has vivido cosas, esas tardes, a ti ya no te las quitan nadie. Que me quiten lo bailado, ¿no? Que decimos aquí en España. Eso es. Y ya terminando, Jesús, ¿los sueños se cumplen siempre? No se cumplen siempre. Y no pasa nada. Y hay cosas que no son. Y hay cosas que aunque las sueñes no van a suceder. Y si puedes soñarlo, puedes hacerlo, pues no es siempre y no pasa nada. Y esto no es falta de ambición, ni es falta de ilusión, todo lo contrario. Pero los sueños no se cumplen siempre, ni todas las montañas son escalables y no pasa nada. Y tenemos que aprender. ¿Y cómo manejar esa frustración? Pues hoy hemos hablado varias veces del viaje, pues andando hacia otro sitio. Que la vida es muy larga y esperemos que nos queden viajes por hacer y proyectos y personas por conocer. Entonces, si estamos recorriendo el mundo y hemos parado en un destino y nos han atracado, hemos dormido en la calle y ha ido todo mal, pues vayamos al siguiente destino. Quedémonos con lo que hemos aprendido y que siga la aventura. Precisamente te iba a decir que si de repente nos damos cuenta de que el camino por el que vamos no es el adecuado, el que esperábamos, o que pues eso, hemos tenido algún fracaso, ¿es posible resetearse? ¿Es posible comenzar de nuevo? Yo creo, y es muy, 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 muy inteligente la pregunta, Marta, yo creo que más que resetearse, porque resetearse, que es un término que usamos todos, que es muy informático, ¿no? De darle al botón de reinicio, no hay que resetearse, o sea, hay que seguir y aprender. No podemos pretender vivir sin cicatrices y sin fracasos, porque es que si no lo aprendes, pues es posible que vuelvas a entrar ahí. Entonces tenemos que ser un libro gastado y vivido, y si un camino no nos ha llevado a ningún sitio, pues recordarlo y pensar en él, que no te obsesione, porque si no te paralizas,
pero tenerlo muy claro y aprenderlo y llevártelo contigo, porque la mochila nos llevamos las dos cosas. Muy interesante eso que comentas, muy aplicable y que todos deberíamos tenerlo en cuenta. Pues terminamos aquí la conversación contigo, Jesús. Nos ha encantado este rato que nos has dedicado. Te deseamos que ese segundo libro tenga tantos o muchos más éxitos y un placer. Pues un placer, el placer ha sido mío y hemos hablado de cosas ligeras y profundas de las dos y ojalá haya podido sumar un poquito. Muchas gracias.